Vamos a hablar ahora sobre la presentación oficial en el día de hoy sobre un informe de desempleo juvenil, Raúl. Exactamente, Patricia, desempleo juvenil, la situación del desempleo en el mundo y la crisis europea, cómo está impactando también en esto. Cada vez que hablamos de las crisis del empleo tenemos que hablar de crisis prolongadas porque es muy duro el impacto sobre el empleo cuando hay crisis, es muy duro después recuperarse en el tiempo cuando se recupera la economía inclusive, que todavía en este caso no se está recuperando. Y estamos con Raymond Torres, que nos está visitando en Visión 7, pero también en Argentina, es el director del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Bienvenido. Buenos días. Y bueno, ¿cómo están viendo desde la OIT el tema este del desempleo? ¿Cómo está impactando la crisis? Una preocupación, bueno, hablábamos del desempleo juvenil, pero hablemos primero del desempleo en general. ¿Cuál es el cuadro de situación que tenemos? Parecía que se estaba recuperando la economía mundial y también el mercado laboral. El empleo empezaba a crecer incluso en las economías europeas, Estados Unidos, pero desde hace un año más o menos hay un debilitamiento generalizado que tiene un impacto muy importante sobre un empleo, sobre un mercado laboral ya muy afectado por la crisis del 2008. Para el 2012 nuestra previsión es que va a crecer el desempleo en 6 millones de personas y en el 2013 otros 5 millones de personas más. Estamos hablando de una situación que está afectando igualmente de forma dispar a las distintas regiones del mundo. Este informe que están presentando esta tarde en Buenos Aires junto al ministro de Trabajo también hace un análisis del impacto regional que ha tenido esta crisis. En el caso de América Latina efectivamente también se ha visto afectada, pero en menor medida, porque yo creo que América Latina primero de todo evidentemente se ha beneficiado de exportaciones, de recursos naturales, de productos que tienen mucha demanda en este momento por parte de Asia, por ejemplo, pero también por políticas inclusivas. Yo creo que uno de los aciertos de América Latina, también de Argentina, ha sido adoptar medidas de inclusión social, mejorar la situación de aquellos más desfavorecidos, mejorar el empleo, reducir la informalidad en el empleo, y esto ha ayudado mucho esa recuperación en América Latina. Torres, a propósito de esto, ¿qué experiencia dejan justamente el uso de políticas públicas para el empleo? No simplemente dejar que el mercado sea el ordenador del trabajo. Yo creo que esto es un elemento fundamental, una lección que tenemos que sacar de la crisis, y es que no se puede considerar que solamente con crecer, con políticas de crecimiento económico, va a seguir el empleo, se va a reducir el desempleo y va a mejorar la calidad del empleo. Hace falta políticas específicas, por ejemplo, de inserción de los jóvenes. En los países europeos hay un desempleo juvenil que en algunos casos sobrepasa el 40%. En el caso de España, por ejemplo. En el caso de España, de Grecia, pero también en Francia, por ejemplo, sobrepasa el 20% en el caso de Francia. Hace falta medidas específicas para este colectivo y hay experiencias internacionales que demuestran que es posible, que se pueden adoptar dispositivos para ayudar a los desempleados jóvenes que tengan una nueva oportunidad en el colegio, en la educación, o empleos subvencionados en algunos casos, o sencillamente ayudar a que sigan buscando empleo, que no se desanimen, es muy importante. Esta situación que usted marcaba del desempleo juvenil que, digamos, está exhibiendo tasas muchísimo más altas que del desempleo en general, duplica o triplica en la mayoría de los casos, ¿se da por una situación de crisis o lo están observando como tendencia desde hace ya un más largo tiempo? Estas tendencias se observan desde ya hace una década en algunos casos. Por ejemplo, en África del Norte, el desempleo juvenil en buenos tiempos, ya con crecimiento económico, sobrepasaba el 20%, eso sin dispositivos de ayuda al desempleo. O sea, es una tendencia ya que precede la crisis y se ha efectivamente visto afectada por la propia crisis. Y yo creo que incluso en países como China, en China, cada año, sabe usted, cada año entran 6 millones de jóvenes preparados, titulados universitarios o con buena preparación universitaria, y prácticamente muy pocos encuentran un empleo, digamos, digno, como decimos nosotros en la OIT, un empleo de calidad. Muchos encuentran empleo, pero más bien empleo de poca calidad, baja remuneración. Es un desafío global, también en América Latina, evidentemente. Claro, por eso le iba a hablar justamente de América Latina y de nuestros países, también en Argentina, por ciertas modalidades que se están dando. Por ejemplo, los contratos temporales para el trabajo juvenil. ¿Es una oportunidad o es una trampa? Es una oportunidad si es un escalón
un eslabón para seguir progresando en la perspectiva profesional. Y hay experiencias que demuestran de que, bueno, con una experiencia profesional corta, el joven consigue un primer empleo y poco a poco se va insertando. Pero es una trampa si lo único que hay es un contrato temporal detrás de otro contrato temporal. Y hay que tener mucho cuidado con la legislación, con las prácticas, con la inspección del trabajo para evitar ese concadenamiento de contratos temporales que perjudica la productividad y la inserción a largo plazo de los jóvenes. Sí, que muchas veces con el argumento de que abarata el trabajo y con eso va a generar más empleo, termina siendo un perjuicio para la condición laboral del trabajador, ¿no? Sí, y además, sobre todo también para la propia empresa. Hay que ver que las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, desde el punto de vista del empleo, no se habla suficiente de la pequeña empresa, que es la que crea empleo y se ha visto muy afectada por la crisis en materia de inversión. La tendencia global de la inversión real en la economía real es una tendencia a la baja, sobre todo en las pequeñas empresas. Hay que fomentar la inversión de la pequeña empresa y eso también va a favorecer el empleo juvenil. Un interesante informe el que ha traído la Organización Internacional del Trabajo, a los que nos tiene acostumbrados además, pero la verdad es importante también esto para repasar, para tener conciencia de lo que está pasando en el mundo en el cual estamos insertos. Raymond Torres, muchísimas gracias por la visita. Bueno, la mayor de las suertes esta tarde a las 17, cuando junto con el Ministro de Trabajo estarán presentando este trabajo en un hotel del centro de Buenos Aires, y seguiremos seguramente analizando e informando sobre este documento que hoy tenemos en nuestras manos. Una vez más, gracias. Gracias a ustedes.